la tarde con 15 minutos. Regresamos a la sala Grau, sesión a la Comisión de Constitución. Veamos. Estaríamos dando un golpe de Estado. Inclusive cometeríamos una infracción constitucional. Me parece, la verdad, una posición bastante extrema. Porque aquí casi todos han reconocido que hay una crisis política. Entonces, a través de la presidencia del doctor Mesías, la crisis política, venga de donde venga, es crisis política. Nuestros colegas de Fuerza Popular señalan que es por el presidente de la República, pero se olvidan que los peruanos hemos escuchado unos audios que nos han causado vergüenza del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Inclusive, con todo respeto, el congresista Becerril también ha sido parte de los audios. No voy a calificar, no estoy calificando los audios, simplemente se le ha escuchado hablar con el juez Inostroza. Sí, congresista no quiero Meléndez ha hecho una alusión. Ya conocemos las reglas del debate. No he calificado, presidenta. No lo ha calificado, lo ha aludido. Y reglamentariamente, cuando hay una alusión... en todo caso le doy si es que... Así que, por favor, si queremos reconducir el debate, no hagamos alusiones. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Yo lamento en realidad que cuando no tengan argumentos, inician este tipo de acciones. Y ojo a lo que voy a decir. Así como esta patraña armada, hay varias más. Y para tu conocimiento, y seguramente para mucha gente que nos quiere, tenga este beneplácito, y para dolor de lo que nos odian, quiero decirte, para que conozcas, la fiscal de la Nación, a través de la presidenta, la fiscal de la Nación actual, que seguramente es fujimorista, ha archivado ese caso porque no hay elementos. Entonces lamento pues que poco a poco las patrañas armadas se vayan cayendo. Esa es una de ellas. Gracias, presidente. Congresista Meléndez, y una exhortación a todos los yo no voy a reconduzcamos, por favor, al presidenta. tema en debate. Y el tema en debate es exclusivamente el proyecto de ley del Simplemente Ejecutivo. Mi razonamiento iba, presidente, en el sentido de que al margen de las percepciones que uno tenga respecto a una crisis política, son crisis políticas. Entonces, ahí iba mi pregunta al señor Mesías, ¿por qué ahora tendría que hacer un golpe de Estado y por qué no ha sido la del año 2000? Porque aparentemente han sido, si bien es cierto, condiciones diferentes, pero las crisis políticas han existido y son al final percepciones que todos tenemos. Lo otro... ¿Cómo? Diga. Interrupción, congresista. Presidenta, sí, solamente para una aclaración histórica, pues está confundiendo el golpe de abril de 1992. En el año 2000 lo que se hizo fue respetar la Constitución, porque Fujimori había renunciado. Renunció el primer vicepresidente, renunció el segundo vicepresidente, asumió el presidente del Congreso y la presidenta del Congreso la habían censurado. Asumí yo porque era primera vicepresidenta y dimos paso con nuestra renuncia a que se eligiera al señor Valentín Paniagua, quien convocó a elecciones. O sea, seguimos el articulado, la herramienta de la Constitución del 93. Ahí se ha confundido, congresista. A ver, congresista presidente, yo ruego que me dejen terminar mi reflexión, porque yo lo que he hablado es del adelanto de elección del año 2000. La pregunta que le hago al constitucionalista, al señor Mesías, le digo, ¿por qué en este caso tendría que ser un golpe de Estado y por qué no del año 2000? Eso era la pregunta muy clara que le estoy haciendo. Lo otro es un adelanto de elecciones, ¿no? Lo otro que ha señalado también el señor Mesías es que no hay que hacerle caso a la población. Eso lo he escuchado. Creo que sí hay mecanismos en la Constitución, presidenta, para escucharle a la población, que es la participación ciudadana a través de los referéndums. Y el presidente lo único que ha hecho es proponer al Congreso, no está imponiendo nada, simplemente ha propuesto un mecanismo que es perfectamente válido, pero después de que el Congreso vote la reforma constitucional. El referéndum no es antes, sino después. Y finalmente, presidenta,
Por favor, Presidenta, ¿me va a dejar hablar o vamos a estar en este plan, Presidenta? Déjenlo hablar, déjenlo exponer, hemos escuchado cada uno. Finalmente, Presidenta, también ha señalado que la elección de nosotros tiene un plazo de 5 años. Sin embargo, y ha hecho referencia también a que es un derecho fundamental, pero el derecho fundamental es el derecho a elegir y ser elegidos. El ejercicio del congresista es un ejercicio de carácter funcional. Sin embargo, también, Presidenta, debemos recordar que en varios debates que hemos tenido, hemos señalado y están en sentencias del tribunal que los derechos son relativos. Y eso hemos discutido, por ejemplo, en el caso cuando hemos votado el impedimento de personas que tengan sentencia en primera instancia para que puedan ser candidatos. Esa relatividad también puede existir en este caso, Presidenta, y no estamos rompiendo el sistema democrático, no estamos pasando a una monarquía, simplemente es una transitoriedad y lo señala el propio proyecto de ley como una disposición transitoria que solamente en este caso la duración del mandato va a ser de 4 años y los siguientes van a ser de 5 años. Entonces, esa es mi pregunta y la duda que me ha generado, ¿por qué sería inconstitucional y por qué sería un golpe de Estado en este caso si nosotros decidimos votar a favor del proyecto de adelanto de elecciones? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Meléndez. Sí, al final, doctor, con todas las inquietudes, congresista Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Saludando a los constitucionalistas que nos acompañan el día de hoy, también a los colegas. Presidenta, hoy se ha señalado en varias oportunidades, se compara el caso de Perú con el caso de Canadá. Y creo que es oportuno, sobre todo para nosotros que somos legisladores, y incluso lo señalan como un buen ejemplo. Habría que señalar varias cosas. Primero, que el caso peruano no cabe compararse con el caso canadiense, porque el caso peruano es un sistema presidencialista. En el caso canadiense es un sistema de régimen parlamentario. Son dos sistemas, dos regímenes totalmente diferentes. Pero en segundo lugar, la Constitución, y aquí yo recalco ese tema, la Constitución canadiense permite que la reina disuelva la Cámara de los Comunes. Ojo, no se ha disuelto el Senado, no se ha disuelto el Congreso, se ha disuelto la Cámara de los Comunes, que vendría a ser la Cámara de Diputados. Pero además, para hacerlo, es un sistema que depende de la reina Isabel, se le pide permiso a la reina a través de la gobernadora, y por eso Trudeau va y le pide a la gobernadora el permiso. Es una práctica, es una figura del derecho parlamentario británico y se considera como una parte del contrapeso de poderes. ¿Por qué? Porque básicamente el Parlamento puede derrocar al gobierno en este caso. ¿Y por qué lo podría derrocar, señora Presidenta? Que es la otra parte que no se dice, que se presenta como una de las justificaciones. No olvidemos que el caso Trudeau, detrás del caso Trudeau, hay en estos momentos una investigación bastante seria por el tema de una constructora en la cual el ministro Trudeau y lo ha denunciado funcionarios que no tienen nada que ver con el Parlamento, para señalar, señora Presidenta, la presión que había ejercido sobre la ministra de Justicia. El diario El País señala, Presidenta, para irnos a las fuentes, que detrás de la estrella de Trudeau está precisamente esconder o adelantar las elecciones por el escándalo básicamente de corrupción frente a las presiones a la ministra de Justicia para beneficiar a una empresa en Quebec. Entonces, esto hay que decirlo y hay que contarlo porque lo presentan como la mejor fundamentación, y no es precisamente la mejor fundamentación para presentar falsedades. Primero, no es el mismo régimen. Segundo, detrás de la disolución del Parlamento está un escándalo de corrupción que van a tener que enfrentarlo, supongo. Pero además señalar y decir que el sistema en Canadá es un sistema común. O sea, lo común es disolver el Congreso cuando van a elecciones. Cuando van a elecciones, el periodo parlamentario en Canadá es de 5 años. En la práctica, el partido gobernante, que es el caso de Trudeau, usualmente adelanta la celebración de elecciones. Es más, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna legislatura ha cubierto completamente un mandato
2 veces han estado a punto de hacerla, que ha sido el 74 al 79 y el 88 al 93. En el Reino Unido, el ministro goza de plena discrecionalidad en lo que se refiere a disolver el Parlamento porque implica el inicio del proceso electoral. Entonces son dos sistemas totalmente diferentes, señora presidenta, y yo cito incluso las palabras, ¿no? Dice: me reuní con su excelencia, la gobernadora general, que accedió a mi demanda. Es un sistema básicamente monárquico. En el Perú no hay monarquías, no hay reyes. Hay dos sistemas totalmente diferentes. Un sistema, en el caso peruano, en el cual son dos poderes totalmente diferentes, dos poderes del Estado, en el cual, señora presidenta, habría que señalar primero el principio de respeto. No se puede señalar, por un lado, hablar de una propuesta cuando después salen y presionan, quedan tantos días, quedan no sé cuántos días, ya es hora, pero creo, señora presidenta, que una de las riquezas del crecimiento de un país es básicamente el respeto a sus instituciones, y la garantía y el respeto a sus instituciones es lo que permite hacer crecer un país. Pero además no olvidemos que vamos a hacer un corte, una excepción, o sea, vas a una reforma total de la Constitución solamente para ir solamente en este periodo excepcional, y de ahí vuelves, o sea, recortas el mandato de 4 y de ahí vuelves a un mandato de 5. No solamente se está afectando la separación de poderes, sino también se está aplicando un sistema de retroactividad. La retroactividad en lo penal se reconoce, y en el derecho laboral, tanto para lo que significa beneficios en el caso de reos, pero no está sujeta a interpretaciones. Por eso la ley es taxativa. Y en el caso de la Constitución, señora presidenta, la Constitución es precisa. Si no estamos dispuestos a respetar las leyes, ¿cómo podemos garantizar después no solamente la independencia, sino cómo podemos pedirle a la población que cumpla con sus impuestos y que cumpla las leyes a las cuales todos en una sociedad tenemos este contrato social? Pero además, señora presidenta, dice: el procedimiento ya fue utilizado. Y mi pregunta para el doctor Carlos Mesías, y el doctor Quiroga, ¿se puede utilizar, o en todo caso, un mecanismo que no está validado en la Constitución como válido, como diciendo, bueno, ya hay un precedente, ya sentamos un precedente, y como ya sentamos un precedente, es superior a la Constitución, nos pasamos la Constitución y definitivamente ya está validado? Y con la misma presión, ahora quiere justificar. No hay para las normas un principio de que no puedas hacer cuestión de confianza en función de una reforma constitucional. No, pero ya la hizo, entonces ya hay un antecedente y con eso vamos. ¿Se puede utilizar estos mecanismos como precedente, señor presidente? Y además, aquí me vale otro tema. Ahora, posteriormente, como decía el doctor Natalia Primo, no es la preocupación mañana, pasado, o lo que va a suceder de aquí en unos meses, sino lo que va a suceder en unos años. Con este mismo argumento van a ya sentaste precedente, y por lo tanto, si bien es cierto, ahora me quiero recortar el mandato, mañana me podré querer aumentar el mandato. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los legisladores de hoy, señora presidenta. Pero además, es muy grave, dice: tenemos la amenaza de confianza, lo que señaló textualmente, no estoy agregando ni una, porque lo tomé textualmente del congresista Costa. Tenemos la amenaza de confianza por sacar. Por Dios, ¿dónde estamos, señora presidenta? Y solo lo digo porque es una situación grave e inédita. Pero además sería el mensaje, señora presidenta: los políticos tienen que resolver los problemas de la ciudadanía con capacidad, pero además aplicando la ley y el reglamento. No es que yo me saco de la manga una reglamentación que yo considero que la valido
Y por encima, señora presidenta, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde están los reglamentos? Mañana, con el mismo criterio, cualquier ciudadano puede sacar un reglamento y lo valido, porque convoqué a mi población, y por eso, señora presidenta, la gran responsabilidad que tiene este Parlamento. ¿El mensaje cuál sería? El mensaje es: no puedo resolver los problemas. ¿Y cómo los resuelvo? Disolviendo. Y este es un pésimo mensaje para una democracia que todavía, lamentablemente, estamos en proceso de construcción, de institucionalidad, y que lamentablemente todavía todos pensábamos que habíamos aprendido de las lecciones. No hemos aprendido de las lecciones, señora presidenta. Y por eso vuelvo a insistir, el único mensaje que nos dejaría es: no puedo resolver los problemas, vamos a la disolución. Pero además, señora presidenta, creo aquí mi pregunta para el constitucionalista Carlos Mejía. La preocupación es cuándo es válida una moción de confianza. Ya miembros del Tribunal Constitucional han reconocido que lo que se vio es la cuestión de confianza en el caso de una ley. No se ha visto en el caso de una cuestión de confianza. Entonces, ¿cuándo procede en una cuestión de confianza? Esas son mis dos preguntas. Me pide una interrupción el congresista Arce, señora presidenta. Congresista Arce. Gracias, presidenta. He venido a tomar la posta del congresista Quintanilla, presidenta, como miembro de la bancada. Quería aprovechar para hacer una consulta a los constitucionalistas acá presentes, con el respectivo saludo. Respecto a esta famosa Comisión de Venecia, si nos podrían ilustrar, viendo el antecedente que sucedió el año 2017 en el pedido que se hizo cuando en Venezuela se pretendió y se hizo la Asamblea Constituyente. Congresista Arce, discúlpeme que lo interrumpa, pero la interrupción procede sobre el tema sobre el cual está la congresista Espinosa. Si usted desea intervenir, yo lo apunto y entonces... Con el mayor de los gustos. Pensaba que no me iba a dar la palabra, por eso estaba pidiendo la interrupción, como es vuestro estilo cuando son incómodos. Congresista, es hasta una falta de respeto. No, no acá se les da la palabra. Estoy haciendo la pregunta, han hecho diferentes comentarios. No está haciendo uso de la interrupción. Le han estado interrumpiendo permanentemente al congresista Meléndez, no mencionó nada. Le voy a agradecer que me considere y me permita hacer las preguntas, tal vez inocentes. Gracias, congresista Arce. Congresista Espinosa. Muchísimas gracias, presidenta. Para terminar, y también el constitucionalista, el doctor Quiroga, señaló el caso de Inglaterra, que también en el marco, que es un sistema heredado de las monarquías, el sistema parlamentarista, en el cual es el caso también de Inglaterra. En el caso de Inglaterra es la Corte Suprema la que va a ver si es jurídico o corresponde el cierre del Parlamento. Por eso, señora presidenta, sería oportuno, y vuelvo a insistir, el funcionario que acusó en agosto al primer ministro Trudeau y a su entorno de presionar de manera indebida a la exministra de Justicia, Judy Wilson, por interceder a favor del grupo Quebec CNC, que es una constructora, y el gobierno ha rechazado levantar el secreto ministerial de los testigos. También, señora presidenta, es en realidad lo que está detrás del cierre del Congreso. Entonces, la disolución, vuelvo a señalar, han recurrido a una figura constitucional, una figura que ellos tienen y que es práctica parlamentaria. Pero, señora presidenta, que no es el caso de Perú. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Buenas tardes con todos, a los señores invitados y a los colegas congresistas. Tenerlos acá es un tema importante porque permite a este foro tener insumos académicos e institucionales para poder arribar a un predictamen. Entonces yo quería destacar la participación de nuestros invitados. El presidente de la República, cuando nos presenta el proyecto de ley 4637,
En realidad lo que plantea son dos prohibiciones o dos temas. Uno que tiene que ver con la prohibición de postular de manera inmediata a quien ha juramentado y asumido el cargo, y la otra es recortar el mandato presidencial y del mandato legislativo de los congresistas de la República y a los miembros del Parlamento andino. Respecto al primero de los tópicos, señora Presidenta, esta comisión en la 16ª sesión extraordinaria de la comisión celebrada el pasado 30 de mayo ya asumió una posición respecto a otra iniciativa legislativa planteada por el Poder Ejecutivo y un proyecto de ley de mi autoría. Entonces, en principio, el primer pedido que plantea el presidente es innecesario porque ya hay una posición. Respecto al segundo, de recortar el mandato presidencial y legislativo, sí quisiera hacer algunas reflexiones y plantear algunas preguntas también. El proyecto de ley que plantea el Ejecutivo es un pedido que se fundamenta, como lo hizo el Premier, en una exposición de motivos y en una fórmula legislativa. Ambos deberían tener, de hecho, el primero da argumentos para presentarnos la fórmula y debería haber conexión entre los mismos. Y en los hechos que se plantean y que observé también con el Premier, decía que no había, y esto que han repetido los colegas oficialistas y prooficialistas de manera reiterativa, la ingobernabilidad. Y que este es un criterio de excepcionalidad. ¿Qué pasa si en el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo estos argumentos de carácter doctrinario, de percepción, de ánimos o de afectos, como lo expresó el Premier la vez pasada que hizo su presencia en la comisión, carecen de sustento? Porque hoy acabo de escuchar a los colegas congresistas que decían, por ejemplo, que la situación que hoy confrontamos es una situación análoga a la del año 2000. El año 2000, el escenario económico era un escenario de hiperinflación, de terrorismo, de pésima recaudación, de insuficiente recaudación, podría decir, de crédito internacional negado, éramos inelegibles en el Fondo Monetario Internacional, no había caja, Presidenta, no había reservas, estábamos en un escenario de shock. El año 2019 confrontamos un escenario económico diferente, ciertamente con limitaciones en ejecución del presupuesto. Se ha ejecutado hoy 66.000 millones de los 118.000 millones del presupuesto, y eso habla de una limitación de quien le corresponde cumplir ese papel. Y ciertamente no vamos a crecer a un 7% como se había previsto, un 5%, sino un 2.4% o un 2%, ya habla de un escenario económico difícil. Pero no estamos revisando en el escenario económico, por ejemplo, lo que había pasado el año 2000. Y si hablamos de esta relación entre poderes ejecutivo y legislativo a través de las intervenciones de los colegas congresistas, ha quedado acreditado también de que de estas interpelaciones o estas censuras no son en los estándares que el mismo Ejecutivo presentó en la norma planteada aquí. El portal Ojo Público, que no es muy afín a la primera minoría, ha dicho, por ejemplo, que es una mentira decir que las interpelaciones que hoy fundamentan el pedido de adelanto de elecciones del Ejecutivo tengan la data que se establece. Entonces, señora Presidenta, habría que detenernos y revisar. ¿Es legítimo? ¿Es legal? ¿Está fundamentado el pedido de elecciones? Tiene que haber esta conexión argumentativa con el pedido que se plantea. Cuando nos analizamos un proyecto de ley, ¿analizamos nada más la fórmula o el argumento que la fórmula debe expresarse? Porque hay algunas cosas que pasan en el Congreso de la República y a veces desconocen hasta los mismos colegas o la prensa. Un texto legal, un proyecto, se puede modificar la fórmula a través de un texto sustitutorio, pero lo que no puede modificarse es una exposición de motivos. Y la exposición de motivos que hoy nos presenta
el Ejecutivo aparentemente carece no solamente de verdad, legalidad, sino de legitimidad. Algunos de los argumentos que repasan los colegas congresistas es la necesidad de escuchar al pueblo y cómo se manifiesta este. El pueblo se manifiesta a través de los derechos civiles y políticos que agrupan a su vez un conjunto de libertades. Y ahí podríamos decir, bueno, pero el derecho de ser elegido y de elegir y ser elegido es un derecho fundamental. ¿Y a quién se le atribuye ese derecho? ¿Al ciudadano que va a elegir o al político que lo ejerce? Entonces, creo que ahí también habría una línea interesante de reflexión al saber si es un derecho fundamental y si es a través de este derecho que el pueblo se manifiesta. ¿El voto no es acaso un voto de confianza que se le da al ciudadano al momento de ir a las urnas? Entonces, el artículo 90 de la Constitución Política del Estado establece que los miembros del Congreso de la República se eligen por un periodo de 5 años. Por su parte, los artículos 111 y 112 se establece que el presidente de la República se elige mediante sufragio directo por un mandato presidencial de 5 años. Pero más adelante podríamos revisar en la Constitución Política del Estado, en el artículo 115, las circunstancias de la excepción a estos periodos que acabo de señalar. Por impedimento, cuando dice en la parte final, cuando el presidente de la República sale por territorios y el impedimento es permanente y asume funciones, ya hay una excepción al periodo del mandato. Vale la pena decir entonces y hacer una reflexión adicional a esto que estamos planteando. ¿Puede el Ejecutivo excepcionalmente plantear el adelanto o recorte de elecciones sin vulnerar el equilibrio de poderes y hacer a cada quien le corresponde? Más aún cuando se reconoce que la iniciativa legislativa del Ejecutivo es plena y aún mayor que el Congreso de la República al plantear reformas cuando tienen, por ejemplo, competencia en materia presupuestal, que es un mandato que no tiene el Congreso de la República, cuando legislan por delegación de facultades, cuando legislan a través de decretos supremos o cuando legislan a través de decretos de urgencia. ¿Puede además el Ejecutivo legislar en materia constitucional cuando dice que este es el proyecto de ley y este no se puede modificar en espíritu y en esencia y con plazos? Las resoluciones que ha hecho el Tribunal Constitucional y que ha dicho que puede plantear una cuestión de confianza se aproximan a la reforma constitucional planteada en el artículo 206 de la Constitución Política del Estado. Y bien hacía la colega congresista Marisol Espinosa, a través suyo, señora presidenta, cuando presentaba escenarios como el de Canadá o el de España, que prevé en el artículo 98 de la Constitución española que el gobierno se compone y se revisa la composición y cuándo se puede hacer reformas y los periodos de instalación de las cámaras y otras relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ciertamente somos un gobierno democrático y no una monarquía constitucional. Y por eso es que cuando confunden, y yo preguntaba si algunos colegas son abogados, hoy ciertamente lo son, pero quizás en el análisis político hemos olvidado algunas reflexiones que la academia en sí misma nos ha dado quizás en los primeros años de formación, señora presidenta. Las preguntas que le planteo al doctor Cairo es la siguiente, y le preguntó al doctor Cairo porque él plantea o respalda la iniciativa del Ejecutivo. ¿Dónde termina esta iniciativa legislativa del Ejecutivo? ¿Tiene límites a través de la presidencia? ¿O es un derecho ilimitado
al momento de hablar de esencias y de plazos. ¿Tiene vinculación o no, Presidenta, este cuerpo normativo que nos plantea el Ejecutivo al tener una conexividad entre la exposición de motivos, que son los argumentos del pedido o no? Porque si los argumentos no son reales o no son legales, ¿se debería analizar la fórmula? ¿Debería proceder el análisis de la forma si la argumentación que ésta trae carece de legalidad? Al doctor Aníbal Quiroga y al doctor Mesías Ramírez, el último presidente del Tribunal Constitucional. ¿Corresponde o no que el Tribunal Constitucional, dada cuenta y el riesgo inminente que sufre no este Congreso, sino el sistema democrático, de que tengamos una iniciativa, un viso de generar un acto, no sé si es dictatorial, autocrático, totalitario, la necesidad de que éste se pronuncie con además especial celeridad? ¿Qué garantías nos da el Tribunal Constitucional de que los pronunciamientos garanticen un sistema democrático posiblemente imperfecto, pero que solamente el hecho de garantizar que los periodos se cumplan es una de las garantías que se requieren? Hoy algunos colegas, como la congresista Andrade Salguero, decía, si nos piden acortar, ¿por qué con la misma lógica no nos podrían pedir prolongar el periodo no solamente legislativo, sino del Ejecutivo? Son reflexiones que me parecen, señora Presidenta, necesarias se hagan, más aún cuando hay cosas que no están desarrolladas taxativamente, sino hay mucho criterio discrecional al momento que se plantea. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Maritza García. Me solicitó una interrupción, Presidenta, el colega Lescano. Congresista Lescano, la interrupción tendría que ser sobre lo que la congresista García vaya a expresar. Si usted desea una vez más hacer uso de la palabra, lo anoto. No necesariamente ha sido así, señora Presidenta. Vaya usted a los anales y antecedentes parlamentarios. Uno puede pedir seguramente, al inicio de congresista Lescano, yo me ciño al reglamento. No tengo los años que tiene usted acá, así que hago uso del reglamento. Por eso le estoy instruyendo que... yo hago uso del reglamento, congresista Lescano. Si usted gusta, lo anoto en la lista de oradores. Entonces, esperaré que hable unos minutos la congresista. Gracias, congresista Lescano. Congresista García. Gracias, señora Presidenta. Saludar la participación de todos y cada uno de los constitucionalistas aquí presentes. Es evidente que la ilustración de ustedes será fundamental para emitir un voto de conciencia y un voto informado. Me agrada haber escuchado el día de hoy al congresista Gino Costa, por fin darme la razón en uno de los aspectos fundamentales que he venido criticando respecto del referéndum. Desde un inicio, cuando se planteó este tema en debate, señalé que de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado, la cuestión de reforma constitucional planteada por el presidente de la República venía desde sí mal formulada, porque él solicitaba primera votación y solicitaba un referéndum. Lo he dicho y me agrada que lo reconozca. Eso me permite colegir válidamente que finalmente terminaré reconociendo que el proyecto de ley es inconstitucional. Y lo voy a señalar por qué. Pero yo voy a hacer un análisis también, señora Presidenta, porque he escuchado que algunos parlamentarios han venido cuestionando la participación de la Comisión de Venecia sin tener en cuenta la importancia de este organismo internacional. Han venido cuestionándola, señalando de que la opinión es una opinión meramente consultiva. Es cierto, no es vinculante. Sin embargo, miren ustedes la importancia de las opiniones de la Comisión Consultiva de Venecia. Es el propio Tribunal Constitucional y la OEA quien en reiteradas oportunidades ha recurrido a este organismo internacional, y no solamente ha recurrido en mera consulta, sino que los fundamentos o las opiniones emitidas en los distintos documentos por la Comisión Consultiva de Venecia han sido incorporados por el Tribunal Constitucional en las sentencias. Me voy a permitir leer solamente un caso.
En el caso de la consulta formulada en el expediente 08-2018 por el Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 3035, que modifica el artículo 194 de la Constitución y establece la no reelección de candidatos, que señaló que efectivamente ese derecho no era un derecho fundamental. Contrario sensu, el derecho fundamental que debía protegerse era el derecho de la elección por el periodo, se entiende así, por el derecho fundamental de una elección de un periodo, de una elección, genuina durante un periodo determinado, y que así deberían llevarse las elecciones. Señaló que la no reelección no era un derecho fundamental. ¿Y por qué hace la diferencia ahí? Porque ya habían sido elegidos los gobernadores y los alcaldes y habían cumplido su periodo de 5 años. Pero en este caso, habiéndose querido dar el recorte del periodo durante el cumplimiento del plazo, sí habría la violación a un derecho fundamental. Entonces, la Comisión de Venecia ya tiene más o menos, y también el Tribunal Constitucional, una orientación didáctica y precisa de cómo van a resolver. A mí no me queda la menor duda de que la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional, en caso este tema sea elevado en consulta, van a opinar de esa forma. ¿Por qué? Porque ya existe un precedente, y no solamente en eso. También hay otro precedente que es en el caso respecto de la cuestión previa, que es en el caso, si me permite un momento para ver el número del caso, que es en el caso cuestión de confianza y crisis total de gabinete, demanda de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa 07-2017, que modifica el literal E del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Para no desconcentrarme, colega, por favor, si me permite. El Tribunal Constitucional en el punto 75 señala lo siguiente: que la cuestión de confianza que puedan plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera, es decir, las políticas educativas, las políticas agrarias, las políticas de los diferentes ministerios y gabinetes, mas no así sobre reforma constitucional. Por esa razón, teniendo en cuenta que acá hay 3 constitucionalistas de renombre, me gustaría a mí que desarrollen este punto 75 y que si nos digan si es o no constitucional que el presidente plantee una cuestión de confianza sobre esta negación al proyecto de ley que se está debatiendo en esta Comisión de Constitución, o que si no, pues nos digan si constituye un run de amenaza, como lo acaba de señalar el señor Gino Costa, porque no podemos trabajar en una Comisión de Constitución donde se hable de una amenaza, como dijo la congresista Espinosa y los demás que me han antecedido. Entonces, ¿dónde está el Estado democrático, el Estado constitucional de derecho? ¿Dónde está el respeto a la Carta Magna, a la Constitución? No es que nos aferremos a un cargo, es el respeto a la Constitución. ¿Qué pasaría si mañana nos vamos a elecciones, se cierra el Congreso, nos vamos a unas elecciones complementarias y los parlamentarios que vienen, como lo han dicho todos, no quieren permanecer por 1 año, sino que dicen, un momentito, nosotros tenemos derecho a participar por 5 años. ¿Habrán partidos políticos que quieran presentar a candidatos por el plazo de 1 año? Son interrogantes que de verdad merecen un análisis profundo y sobre todo una respuesta de cada uno de ustedes, o por lo menos quien pueda responderlo, y que nos ilustren el tema, porque será necesario para mí tener una información suya que me permite emitir un voto de conciencia, independiente, desde ahora lo señalo, de mi grupo parlamentario, porque yo voto a conciencia. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista García. Congresista Arce. Gracias, presidenta. Retomando la pregunta que pretendía desarrollar respecto a justamente la Comisión de Venecia, en el entender que en el año 2017 también se hizo una consulta cuando en Venezuela se pretendió y después se implementó la Asamblea Constituyente, y en 2018 también se hizo una consulta en Bolivia respecto al margen de acción que tenía sobre la reelección presidencial en el caso particular del señor Evo Morales. Aquel Congreso de la República, a través del presidente, ha hecho una solicitud a la Comisión de Venecia, que entendemos es un espacio de la Unión Europea. ¿Nos podrían ilustrar para saber cuál es el margen de acción de la Comisión de Venecia respecto a su carácter vinculante que tendría en una supuesta
relación directa con lo que se viene tratando acá en la Comisión de Constitución, o es un espacio meramente consultivo, más aún sabiendo que ese es el antecedente, y sería muy importante que nos los ubiquen y nos los grafiquen de la manera más didáctica para entender su función, su responsabilidad, porque se está buscando, no sé, tal vez la posición que tiene la Comisión de esperar que se reporte ese informe para tomar una decisión a la propuesta legislativa de modificación constitucional para el adelanto de las elecciones. Lo segundo, es evidente que hay una crisis política. Desde su percepción, ¿es en realidad una crisis política? ¿Es una crisis presidencial? ¿Es una crisis parlamentaria? Tal vez es muy genérica la pregunta, pero eso nos ayudaría a ubicarnos en qué escenario tenemos, porque se habrán dado cuenta con el debate, hay diferentes posiciones y percepciones respecto a esta propuesta del adelanto de las elecciones. Eran las dos preguntas que quería hacer, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Arce. Brevemente, congresista Lescano, porque usted puso la palabra. Sí, ya. Dos cositas, Presidenta. Uno que, bueno, yo he escuchado ahora parlamentarias y parlamentarios a quienes se les podría aplicar este dicho popular, ¿cómo has cambiado pelona?, ¿no? Porque estaban con una posición antes y ahora están absolutamente salidas de esa posición. Es terrible, pues, porque por eso precisamente el pueblo del Perú quiere que este Congreso se vaya lo más antes posible a su casa. Yo no sé por qué se resisten, porque cuando uno es profesional, un ciudadano común y corriente, puede trabajar en cualquier materia y ganarse el dinero y los frijoles tranquilamente, ¿no? Entonces, eso no voy a dar nombres porque, bueno, distraen el asunto principal. Lo segundo, señora Presidenta, el golpe de Estado se ha dado en este Congreso varias veces. Aquí está el doctor Quiroga. Cuando se modificó el reglamento de este Congreso, yo presenté en 2 oportunidades demandas. Les ganamos las demandas. El doctor Quiroga fue asesor del Congreso, yo fui abogado de los demandantes y les ganamos las 2 demandas. Se publicó la sentencia, se notificó y a este Congreso no le dio la gana de cumplir la sentencia de un tribunal constitucional. ¿Eso qué cosa es? Golpe de Estado. Golpe de Estado puro y llano. Tuvimos que presentar otra demanda y el tribunal sacó una especie de sentencia interpretativa. Eso sí es golpe de Estado. Terrible, pues, en una democracia. Entonces yo digo, si el Congreso de la República está dando golpes, no hay derecho que los ciudadanos y los parlamentarios que somos de oposición en este Parlamento pidan el cierre del Congreso. Claro que hay derecho, Presidenta. Repito, han salido codinomes, los famosos codinomes que a usted no le gusta, pero ahí están. Congresista, no es que no me guste, lo que le pido por favor es que reconduzca usted al asunto en materia de debate. Ya lo ha dicho, es más, por más de 20 minutos ha hablado sobre esto. Si necesita tiempo para hacer una precisión adicional al tiempo que ya tuvo, por favor hágala, pero referida al tema que nosotros estamos tratando ahora. Es un tema muy serio, es la hora... Fíjese usted, son las 2 de la tarde y necesitamos escuchar a los especialistas que nos visitan hoy. Yo voy a terminar, ya hubiéramos terminado, si usted no hubiera interrumpido, ya hubiéramos terminado mi participación. Entonces, eso de los codinomes, Presidenta, ¿por qué hay codinomes? ¿Por qué no han estado con nombre propio de los aportes? Porque dice que son aportes de campaña. Si hubieran sido aportes de campaña, hubieran estado pues con los nombres de los que han recibido el dinero. No, les han puesto chapas, apodos. Eso quiere que querían esconder la situación. Si hay personas que trabajan acá, que van a salir los nombres tarde o temprano, vamos a estar representados por delincuentes de cuello y corbata de ninguna manera. Hay que cerrar este Congreso. De manera que yo les preguntaría a nuestros distinguidos invitados, especialistas en derecho constitucional, ex magistrados, ¿qué les parece esto que he dicho de las sentencias incumplidas? Si es posible que haya acusados de corrupción en el Congreso y el Congreso sigue funcionando como si nada. No un nombre, sino creo que no sé, como 9, 10 nombres, ¿no? Entonces, yo les pediría una opinión, porque siempre es bueno escuchar a nuestros distinguidos invitados, académicos y
exmiembros del Tribunal Constitucional en ese sentido. Gracias, Presidenta. Señores congresistas, se ha agotado el debate. Ahora vamos a escuchar congresista Costa, por una alusión y una precisión. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Solo aclarar que cuando me he referido a la amenaza de una cuestión de confianza, no he querido decir que, en efecto, el Presidente de la República o el Primer Ministro o el Ministro de Justicia hayan amenazado con presentar una cuestión de confianza. Es un asunto del cual se habla. Y de hecho, varios de los presentes hemos señalado en declaraciones públicas que esa es una posibilidad que tiene el presidente, y hay quienes incluso han dicho que el presidente debería hacer cuestión de confianza. A esa amenaza me refiero, de la misma manera que hay quienes han señalado que al presidente de la República hay que vacarlo, que es el otro extremo. Congresistas, ¿no es cierto?, con nombre y apellido han dicho al presidente de la República hay que vacarlo. Varios de ellos de la bancada mayoritaria, el congresista Becerril, el congresista Vilcatoma y por supuesto el congresista Mulder. Entonces, quiero poner en contexto mi afirmación de la amenaza, porque no se vaya a creer, ¿no es cierto?, que me estoy diciendo que el Ejecutivo está amenazando con usarla. De hecho, algunas bancadas hemos tenido una reunión con el presidente, el Premier y el Ministro de Justicia hace pocos días, y hemos hablado de este tema, y el presidente y los representantes de su gobierno en ningún momento han dicho que harán uso de la cuestión de confianza. Cuando se les ha preguntado han dicho, veremos qué pasa, estamos confiados en que el Congreso apruebe la iniciativa tal como está. Si me permite, Presidenta, como no pude hacer un comentario sobre la cuestión de confianza, me ganó el tiempo, quisiera preguntarle a nuestros invitados, especialmente al doctor Mesía y al doctor Quiroga, cómo entienden ellos la sentencia del Tribunal Constitucional que sostiene que la figura de la cuestión de confianza es una figura abierta a la cual no se le puede poner cortapisas, y se puede hacer en relación con leyes o proyectos de leyes. Y lo interesante de esto es que el Tribunal Constitucional, que emite su sentencia después de que el Ejecutivo hiciera cuestión de confianza por 4 proyectos de reforma constitucional que fueron aprobados en referéndum, 2 meses después de que el Ejecutivo hiciera cuestión de confianza por esos 4 proyectos de ley y el Congreso se lo otorgara, el Tribunal Constitucional emite su sentencia. Y al emitir la sentencia dice, oye, no le podemos poner cortapisas, se puede hacer por leyes, y no se da la molestia, digamos, de distinguir entre leyes de naturaleza ordinaria, leyes de reforma constitucional o leyes de desarrollo constitucional. Lo que da a entender que el Tribunal Constitucional en ese momento, en noviembre del año pasado, digamos, no objeta a la idea de que se puede eventualmente hacer cuestión de confianza por leyes de reforma constitucional también. Y por último, sobre lo mismo, ¿cómo evalúan ustedes la propia práctica parlamentaria? Es decir, en septiembre del año pasado el Ejecutivo hizo cuestión de confianza y el Congreso se lo otorgó por 4 reformas constitucionales. Y este año en junio, en el marco de la reforma política, se hizo lo mismo en relación con 2 reformas constitucionales y 4 reformas, proyectos de ley ordinaria, ¿no? Y el Congreso otorgó la confianza. Entonces, ¿esos precedentes valen? ¿Cómo es que, digamos, cuál es el comentario que ustedes tienen que hacer al respecto? Muchas gracias, Presidenta. Si tienen validez o no esos precedentes, o en realidad son letra muerta, y el hecho de que el Ejecutivo haya ejercido la figura y el Congreso se la haya otorgado no tiene ninguna relevancia para el debate sobre la constitucionalidad de la cuestión de confianza. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Doctor Cairo. Sí.